Buenos días, ahora vamos a continuar. Antes de pasar a los ángulos y operaciones con ángulos, vamos a determinar cómo se hace una mediatriz y una bisectriz. Esto es repaso porque esto ya se ha dado previamente, pero sí que es verdad que son trazados auxiliares que utilizamos constantemente y hay que revisarlos. El trazado de la mediatriz y la bisectriz se dice que entra en el apartado de lugares geométricos. Tenemos que definir primero lugar geométrico. Lugar geométrico, ¿vale? Es el lugar del plano que va a mantener una característica común con respecto a varios elementos a los cuales está asociados. Vamos a verlo sobre una mediatriz. Una mediatriz de un segmento, el dato que me van a dar siempre va a ser el segmento, y la mediatriz va a ser una recta, pero que va a ser perpendicular, pero no cualquiera, sino aquella que en todos los puntos de la recta mediatriz mantenga una característica constante con respecto, en este caso, a los extremos de la recta. Es decir, decíamos, lugar geométrico es el lugar que va a mantener una característica constante con respecto a un elemento al que va asociado. En el caso del segmento, el lugar geométrico, la mediatriz será esa recta perpendicular cuyos puntos contenidos en la recta, todos ellos mantienen esa característica constante de equidistancia. Vamos a ver cómo se hace el trazado de una mediatriz. Si me dan un segmento, yo voy a abrir el compás, un arco cualquiera, pero aproximadamente que supere a la mitad del segmento. Y voy a trazar un arco arriba y abajo, ¿vale? Un arco amplio, el mismo arco desde ambos vértices. Lo que ocurre es que la distancia del punto A en todo el recorrido del arco es la misma que la del punto B en todo el recorrido del arco. Por lo tanto, este punto y este punto mantienen la misma distancia con respecto a B que con respecto a A, y a este punto le pasa lo mismo. Si yo uno esos dos puntos, obtengo la mediatriz. ¿Vale? La mediatriz, todos los puntos de ella mantienen la misma distancia con respecto a los dos puntos. ¿Esto para qué me puede servir? Pues para hallar lugares importantes a la hora, por ejemplo, de realizar una circunferencia que contenga a los puntos A y B. Una circunferencia, su centro puede ser este, o puede ser este, o puede ser este, o cualquier punto de la mediatriz. ¿Por qué? Porque va a mantener la misma distancia con respecto a y b, que es la característica de las circunferencias, que si pasa por A y tiene una distancia, un radio, va a ocurrir que también debe pasar por B. Si cojo desde, por ejemplo, O, otro de los puntos que hemos elegido, y lo hacemos pasar por A, tendrá que a su vez pasar por B. ¿Vale? Y así con cualquier punto de los que están contenidos en la mediatriz. En cambio, una bisectriz, hemos dicho, esta es la mediatriz de un segmento. Una bisectriz siempre está asociada a un ángulo. Nos dan un ángulo, ¿vale? Pues vamos a coger, por ejemplo, este. Tenemos el ángulo alfa, y lo que vamos a hacer con su vértice V es encontrar una semirrecta cuyos puntos contenidos en ella estén siempre a la misma distancia de un lado del ángulo que del otro. Por lo tanto, va a ser un lugar geométrico. ¿Qué es lo que hago? Un arco cualquiera en V que va a cortar a los lados del ángulo en el punto 1 y 2, y desde dichos puntos un segundo arco y un tercer arco, igual, todos con el mismo radio, y donde ambos cortan, este punto junto con el punto V, al unirlos, nos darán como resultado la bisectriz. ¿Vale? Bisectriz de un ángulo.
¿Cómo sé yo que esta bisectriz está a la misma distancia? Cuando yo quiero calcular, por ejemplo, desde un punto concreto de la bisectriz, el punto M, y quiero calcular cuánto mide hasta el lado, uno de los lados del ángulo, pues yo lo puedo coger, podría medirlo de muchas maneras, pero siempre voy a coger la distancia más corta, y la distancia más corta de un punto a una recta va a ser su perpendicular. Por lo tanto, alineo, giro y busco la perpendicular desde el punto M. De esta manera es como yo puedo medir cuánto hay desde M hasta el lado del ángulo. Si hago lo mismo desde M con respecto al otro lado, alineo, giro hasta apoyar en el otro cateto para encontrar su perpendicular, trazo y me da aquí otro punto. Esta distancia y esta distancia serán iguales. Vale, pues visto esto, vamos a ver ahora cuál es la definición de un ángulo. ¿Un ángulo qué es? Un ángulo es como la zona de un plano delimitada por dos semirrectas. Es decir, si consideramos que el plano, por ejemplo, es el papel, el ángulo, yo cojo una zona del plano y la delimito por dos rectas. Concretamente, como concurren en un vértice, ya se convierten en semirrectas. Vamos a llamar a este punto vértice, a esta semirrecta lado del ángulo. Es una semirrecta, pero por ser un ángulo lo vamos a llamar lado del ángulo y este es el otro lado. Los ángulos van a tener siempre una amplitud. A esta amplitud, igual que a los planos, la vamos a llamar alfa, beta, gamma. ¿Vale? ¿Y cómo medimos a un ángulo? Pues un ángulo se mide con el sistema sexagesimal. Es el sistema que utilizamos también con el tiempo. Cuando vamos a medir los ángulos, vamos a partir de que en vez de minutos, lo que vamos a tener son grados. Entonces, si yo cojo esta circunferencia y pongo como centro mío y quiero medir un ángulo concreto, yo cojo un radio cualquiera, ¿vale? Si divido esta circunferencia desde este punto en 360 partes iguales, cada uno de esos grados, ¿vale? Cada una de esas partes vale un grado. Normalmente lo vamos a hacer con el transportador de ángulos, ¿vale? Pero ya hemos visto que si yo quiero hacer un ángulo de 45, me pongo aquí, lo podría hacer perfectamente. Todo esto sería 45 grados, ¿vale? Hemos dicho que un grado es entonces una parte de 360 que ocuparía el ángulo completo, lo que llamamos ángulo completo, que es lo que forma el recorrido de una circunferencia. De ahí que ya podemos ver que si yo, por ejemplo, tengo un ángulo en donde voy a coger un cuarto de la circunferencia, ¿vale? Cojo este cuarto, lo que voy a tener son 90, más 90, 180, si hago más 90, ¿vale? Voy a tener así hasta cubrir los 360 grados, ¿vale? Luego, ¿qué tipo de ángulos o qué clasificación de ángulos podemos tener? Pues podemos tener varios según la amplitud de los ángulos. Por ejemplo, un ángulo agudo va a ser el que mide menos de 90 grados. Un ángulo recto, el que mide 90 grados. Igual a 90 grados, un ángulo recto. Un ángulo obtuso, el que mide más de 90 grados. Por ejemplo, este va a superar los 90 grados. Luego, mayor de 90 grados, lo vamos a llamar obtuso. Un ángulo llano, el que mide 180 grados. Y un ángulo completo,
el que mide 360 grados. Vale. También podemos clasificarlos según otros grupos de clasificaciones. Pues, por ejemplo, que el ángulo... tenemos aquí un ángulo cóncavo, ¿vale? Además de ser un ángulo obtuso, lo llamamos, cóncavo no, convexo, ¿vale? Aquel ángulo que no supera los 180 grados. Por lo tanto, este es un ángulo convexo, este es un ángulo convexo, este es un ángulo convexo, este también, este se queda en llano, y en el momento en que un ángulo supera los 180 grados, por ejemplo, este tenemos, voy a cogerlo aquí mejor, tenemos aquí un lado del ángulo y resulta que el otro es así. Aquí tenemos un ángulo cóncavo agudo, pero si entiendo este es mayor de 180 grados, por lo tanto, es un ángulo cóncavo. ¿Dónde nos lo podemos encontrar? En las figuras estrelladas. O en una figura estrellada vemos que tiene, pues por ejemplo, esta forma. Estos ángulos interiores, tenemos ángulos exteriores, pero los ángulos los vamos a ver desde el punto de vista de ángulos interiores. Aquí tenemos un ángulo convexo, pero aquí tenemos un ángulo cóncavo. Aquí tenemos otro ángulo cóncavo, aquí convexo, aquí cóncavo, y así con todos sus ángulos.